Amado, muchas bendiciones. Gracias por estar ahí conectado una vez más. Llegamos a nuestra semana 50, cuando la fe permanece firme. Cristo en la tormenta, en la cárcel y en el corazón. La semana 50 de este nuestro reto, la Biblia cronológica, reúne los escritos más conmovedores y formativos del ministerio del apóstol Pablo. El Espíritu Santo nos conduce desde la tormenta del Mediterráneo esta semana hasta las prisiones romanas, desde la desesperación de un naufragio hasta el gozo inexplicable de una carta escrita entre cadenas. Los temas que se entrelazan en esta semana fueron la firmeza en la prueba, la supremacía de Cristo, la reconciliación, la identidad espiritual, la santidad práctica y el liderazgo piadoso. Es una semana donde la palabra nos muestra la fe verdadera, que no es teoría, es una fe que vive, es una fe que ama, es una fe que resiste, es una fe que transforma. Hechos capítulo 27 al 28, cuando la tormenta no apaga el propósito. Vemos la travesía del apóstol Pablo hacia Roma, que es un retrato poderoso de la presencia de Dios en medio del caos. Él no viajaba como apóstol, él no viajaba como el apóstol Pablo, no, viajaba como un prisionero. Sin embargo, Dios lo posiciona con la voz más clara, la guía más firme y la esperanza más brillante dentro de ese barco. En el capítulo 27, de Hechos de los Apóstoles, describe una tormenta tan intensa que los marineros experimentados pierden toda esperanza. Ellos confiaban en sus cuerdas, en sus anclas de navegación. Pablo confía en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo le digo esta semana. Esto fue lo que me ministró esta semana. Amado, nosotros no confiamos en lo que ven nuestros ojos físicos, confiamos en lo que dice la palabra. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no habrá pérdida de vida entre vosotros, porque Dios me ha concedido a todos los que navegan conmigo. O sea, Dios nos mantendrá vivos a todos los que están con nosotros. Y aquí aprendemos algo profundamente práctico. A veces Dios permite tormentas, no para destruirnos, sino para mostrarnos que su voz es más fuerte que el viento que sopla. Y vemos que al llegar a Malta, Pablo es mordido por una serpiente. Y lejos de morir, Dios lo usa para sanar enfermos y revelar su gloria. El naufragio no era el final, era la antesala a un avivamiento pequeño pero poderoso. A veces nos va a tocar naufragar en nuestras vidas, amado, pero es la antesala a un avivamiento. A veces vamos a ver cómo el ministerio se reduce, a veces vamos a ver cómo nuestra vida ministerial pareciera que se estanca, pero esa es la antesala al avivamiento. La vida de Pablo en este pasaje nos enseña que la fe genuina es contagiosa, anima al desanimado. Y eso me encanta. Pablo decía, tranquilo que ninguno va a morir. Restaura al enfermo y levanta la esperanza donde no la hay. Amado, es importante que usted y yo, como discípulos, como siervos de Jesucristo, mantengamos nuestra fe avivada y animada. También vimos en Filipenses una carta escrita desde la prisión. El gozo no depende de las circunstancias. Desde una prisión romana, Pablo nos entrega la carta más llena de alegría de todo el Nuevo Testamento. ¡Qué increíble! Es un mensaje que no nace de la comodidad, sino de la convicción. Cristo es mi vida, el servicio es mi misión, la humildad es mi carácter, el gozo es mi fuerza. Mientras estaba encadenado, dice, regocijados en el Señor siempre. Regocijado en el Señor. Esto no es un optimismo vacío, amado. Esto no es una declaración de positivismo, no. Es una ancla espiritual. La alegría del apóstol Pablo nace de una verdad profunda. Cristo no cambia aunque cambie el lugar donde yo estoy. Escucha esto. Cristo no cambia aunque cambie el lugar donde yo estoy. Las circunstancias pueden cambiar, pero Cristo sigue siendo el mismo. La tempestad se puede levantar, pero Jesús sigue en mi barca. Amén. La iglesia de Filipo es animada a caminar en unidad, a vivir con la mente de Cristo, a no caer en la ansiedad. Y a pesar de todo lo bueno, Pablo presenta un gozo que no ignora el sufrimiento, sino que lo interpreta a la luz de Cristo. En tiempos de presión, esta carta nos recuerda que el gozo del cristiano, del discípulo, no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo. También esta semana vimos la carta a Filemón, el evangelio que restaura lo quebrado.
La carta a Filemón es una carta pequeña, breve, pero profundamente pastoral y radical. Onésimo, un esclavo fugitivo, se convierte en un discípulo de Cristo bajo el ministerio del apóstol Pablo. Ahora Pablo le escribe a su amo, Filemón, para pedirle no solo perdón, sino restauración. Dice, recíbelo como a mí mismo. El evangelio que predicamos no es solo un mensaje de salvación personal, es un mensaje que cambia la forma en la que vemos a las personas. Y aquí aprendemos tres cosas. El evangelio reconcilia, el evangelio dignifica y el evangelio transforma las relaciones rotas. La fe que no transforma la manera en la que tratamos a otros no es la fe que Cristo enseñó. Si nosotros decimos tener fe y seguimos tratando a nuestro prójimo como cuando no teníamos fe y cuando no teníamos a Cristo, hermano, entonces no tenemos fe. Y es increíble que cerrando este año, cerrando este reto, todo se ha volteado hacia la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aunque usted diga que tiene fe, pero no tiene obras, amado, esa fe es muerta, porque la fe sin obra es muerta. Y hemos aprendido durante todo este año que no es las obras las que nos salvan, porque nosotros somos salvos por gracia, pero las obras demuestran cuánta fe nosotros tenemos. También vimos la carta a los Colosenses, la supremacía absoluta de Cristo. Colosenses nos eleva a una visión majestuosa del Señor Jesús, imagen de Dios invisible, creador de todo, haz ante todas estas cosas, cabeza de la iglesia y reconciliador del universo. En un mundo lleno de filosofías, tradiciones y falsas enseñanzas, Pablo declara que Cristo es suficiente y la vida cristiana se describe como morir al viejo hombre, vestirse de nuevo, caminar en amor, perdonar como Cristo perdonó y hacer todo para la gloria de Dios. La iglesia es llamada a vivir con la mirada en las cosas de arriba, entendiendo que nuestra verdadera identidad está escondida en Cristo Jesús. Amén. Y también vimos la carta a los Efesios, la identidad en Cristo y una unidad en el cuerpo. Pablo revela en esta carta la riqueza espiritual del creyente. Pablo abre el telón del cielo y nos muestra lo que Dios ha hecho. Nos escogió antes de la fundación del mundo, nos adoptó como hijos, nos redimió por la sangre de Cristo, nos selló con el Espíritu Santo y nos sentó con Cristo Jesús en lugares celestiales. La segunda mitad de estos capítulos enfatizan la unidad y la madurez del cuerpo de Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un espíritu. El ministerio pastoral exige, amado, exige que nosotros podamos edificar, equipar y madurar. Amén. La iglesia no crece por programas, sino por la obra del Espíritu Santo a través de un pueblo unido y humilde. La iglesia no crece por estrategias humanas, en cuanto yo puedo hacer o en cuanto yo puedo inventar. No, la iglesia no crece por eso. La iglesia crece, amado, cuando nosotros colocamos nuestros corazones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros dones, nuestros talentos a la orden del Espíritu Santo. Y lo que pareciera a veces no tener éxito, para Dios muchas veces es exitoso. Éxito está en lo que Dios te mandó a hacer. La pregunta hoy, ¿qué fue lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer? Porque si tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, amado, no importa si no eres tan grande como otros, no importa si no eres tan próspero como otros, pero si estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, su voluntad, amado, date por pagado, estás en éxito. En Efesios capítulo 5 al 6, y con esto voy cerrando este resumen, vemos la aplicación práctica de nuestra nueva identidad en Cristo. Imitar a Dios, caminar con amor, desechar las obras de las tinieblas, practicar las relaciones familiares piadosas y vestirse de la armadura espiritual. Tito, que también lo vemos en esta carta, en una carta pastoral, enfatiza el orden de la iglesia. No hay avivamiento, Mao, sin santidad, ni santidad sin liderazgo piadoso. Las buenas obras no salvan, pero son evidencias de una fe viva. El Evangelio no es solo doctrina, el Evangelio es un estilo de vida. Eso fue lo que Pablo le dijo a Tito. Tito, el Evangelio no es solo enseñanza buena, no, no, es un estilo de vida, amado. Es poner en práctica
lo que nosotros vemos, lo que nosotros hemos leído, lo que nosotros hemos internalizado, sea poco o mucho, pero ponerlo en práctica. Y cerramos con Primera de Timoteo, la iglesia como columna de la verdad. En esta carta, Pablo instruye a Timoteo, su hijo espiritual, para pastorear en tiempos difíciles y habla de sana doctrina, oración constante, pureza del corazón, cuidado de las viudas y los vulnerables, liderazgo íntegro y guardar la fe con limpia conciencia. La iglesia, amado, no es un club social ni un centro de entretenimiento espiritual. Es una columna y un baluarte de la verdad. Pablo llama a Timoteo a ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Y mucha gente dice, a hacer a Timoteo porque era pastor. No, esto es para todo cristiano, para todo discípulo. Nosotros debemos crecer, porque antes de que usted tenga una posición, bien sea pastor, líder, discipulador, la posición que usted quiera tener en la iglesia, amado, nosotros debemos practicar el amor, la conducta, la fe, la pureza y la santidad de las escrituras. El ministro no solo es el que predica la verdad, es el que vive la verdad. Entonces, un creyente no solo es el que sabe versículos y el que disipula a otro, un discipulador. No, no, no. Es el que vive eso que predica. Si hablas de fe, mago, vive por fe. Cree en la fe. No puedes hablar de fe y mañana estás llorando. No puedes hablar de fe y mañana entrar en una crisis. Si vives en fe, si dices tener gozo en tu corazón, gózate, amado, cuando hay y cuando no hay. Si estás contento, dices tener el amor de Cristo en tu corazón, gózate cuando te ofenden y cuando también te bendice. Gózate en cualquier sea la circunstancia, como vimos el apóstol Pablo. Firme en la tormenta, firme en la fe, firme en Cristo. Y al meditar todos estos textos y todas estas palabras esta semana, el Espíritu Santo nos revela un mensaje unificado. Cristo es suficiente en las tormentas, en la cárcel, en el conflicto, en la iglesia, en el corazón. Pablo naufragó, pero nunca perdió la fe. Fue mordido por una serpiente, pero nunca perdió la misión. Estuvo preso, pero nunca perdió el gozo. Fue traicionado, pero nunca perdió su amor. Fue abandonado, pero nunca perdió su convicción. Cada carta nos habla de un Cristo que sostiene, restaura, transforma, fortalece y guía. Un Cristo que cambia nuestra perspectiva, nuestra identidad, nuestra relación y nuestra manera de vivir. Un Cristo que merece ser exaltado en cada área de nuestras vidas. Esta semana 50 nos recuerda que no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre habrá propósito cuando Cristo está en nuestro barco. Y ese es el resumen de esta semana número 50 del reto La Biblia cronológica.